¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Ojo, te tenemos una sorpresa, aunque sea martes, no es jueves, es martes, pero aún así había que hacerlo. Había que adelantar nuestra lucha contra la maquinaria. Señor director, cámbiame la música. Tenemos Franja de Daza. La lucha contra la maquinaria no para, Freddy Stock, así que no podíamos perdernos. Este jueves no habrá Franja de Daza, pero hoy día sí, todas las semanas, porque la máquina está en todas partes, la máquina no para, nosotros tampoco paramos, tenemos demasiado que decir respecto a la maquinaria que está desatada, Freddy. Y la queremos Está hacer desatada. lesa la maquinaria, Sí, Mauro. sí, de sí, jueves sí. para martes, de martes para Exacto, miércoles. porque así la confundimos. La máquina lo que más odia es que uno se ría de la maquinaria y la confunda. Esa cuestión vuelve loca a la maquinaria. Sí, Mauro, Ya, porque no sabe cómo mandar los No fax, sabe, no ni sabe los qué hacer, telex, nada. ni los Nada. WhatsApp. Nada Las señales nos de humo, parará las por palomas. ahora. Hasta nuevo aviso, nada nos parará. Hasta nuevo aviso, señoras y señores. Así que ojo. Sí, porque están atentos los super amigos, Sí, Mauro, a los todo super eso. amigos que a siempre todas están las con jugadas. nosotros. Sí. Mira, acá tenemos obviamente, de partida partamos con el más importante. El más importante. El que tiene la visión más amplia acerca El de más todo. antiguo, además, de esta mesa. Obviamente, que es el notario Ancalao Leiva. El notario Ancalao Leiva, desde 1858, está certificando la fe pública. Oye, Maravilloso. una larga linaje de archiveros, conservadores, notarios, de todo, Freddy, desde que se instaló. Pariente Y él en el sigue Congreso. trabajando. Tiene pariente en el Congreso y tiene pariente en todas partes. Usted se da vuelta, señor y señor, y hay un notario Ancalao Leiva. Ahora, debo decirte una cosa, Freddy, eso sí. ¿Qué pasa, Mauro? Lo hemos dicho. Oye, chuta, es un problema, porque tú sabes que, aunque no lo creáis, Se le perdió el billete. oye, el notario Ancalao Leiva... Alguien tiene un billete por acá, El notario ¿no? Ancalao Leiva... Alguien tiene un billete. billetito? No, sé, aquí El tengo. señor productor Es que acá está mirando el acá están teléfono. todos medio pobres. Pero ya pillé la billetera. Ay, ay, El notario Ancalao Leiva no hace esta cuestión No, pues, por amor. No, Él lo hace... A ver, agárrete al acento frío. no es aunque vocación, creáis. no es vocación. Aunque no lo creáis, ¿Ya? según sus descendientes, el notario Ancalao Leiva ¿Sí? lo hace por lucro. No le puedo creer. Lo hace por lucro. Así que le voy a poner 10 luquitas al notario Ancalao Leiva Oye, aquí para luquita. Ahí que está, 10 su- luquitas su para que se Arturo quede. Prat. No Al es mucho, abordaje. No mucho, porque Al abordaje, Ancalao muchachos. Leiva, 10 luquitas son como un minuto. pero Pero le yo sirve. creo que nos va a hacer un descuento y se va a quedar todo el Para el programa con café. 10 luquitas. Ahora yo Por lo menos. encuentro que hoy día llegó distinto el notario Leiva. Está como medio preocupado, lo encuentro, Ah, Mauro, ¿sí? yo. Chuta. ¿Qué le pasará a algún Bueno, algún tenemos que pariente de revisarlo. él, algún Tenemos que revisarlo. descendiente? Tenemos que Parece, revisarlo ¿no? más adelante. Lo vamos a ver. De Vamos hecho, a ya ver. tenemos un expediente muy especial, señor y señor. Sí. Oye, pero tenemos más super amigos. Mira, acá, este hombre que está yendo al infinito y más allá, tratando de encontrar 720 millones de pesos que están absolutamente perdidos desde la región del Biobío tremendo, Mauro. para el centro espacial, obviamente. Están en la materia oscura. Imagínate que la región del Biobío no tiene su centro espacial porque, bueno, el astronauta de Chihuayante está buscando todavía esos 720 Don millones. Ricardo, en algún rincón. En algún rincón del universo. Don Ricardo en algún rincón. Tal cual. Oye, y tenemos además, tú sabes, ya no es el asesor presidencial, Freddy. ¿No? No. Es la asesora presidencial. Igual Que- es buena para la gimnasia. Sí, mira, buena para la gimnasia, se da vuelta. Un día dice que es una experta, el otro día dice que sabe, pero el otro día dice que sabe pero no avisa, Ya. pero el otro día avisa y no supo. O sea, es una confusión total. Se da todas las volteretas como buena sucesora, en cierta medida, Sí. espiritual por lo menos, Ya. de Miguel Crispi, que era el otro asesor presidencial. Oye, a Esta- propósito de esta es la espiritual- asesora Moya, se llama. La señora Moya, la asesora, asesora Moya. tiene el poder para arreglar el mundo, dicen. Ella tiene el superpoder, según el señor Boric, Francisca Moya tenía el superpoder de arreglar el mundo. Claro. ¿Pues sabéis cuál superpoder no tenía? ¿Cuál, Mauro? De hacer bien su trabajo. Ese superpoder no lo tenía. El de los contratos. No tenía el poder. no de los tenía el contratos. poder de cachar de que en un decreto habían dos parlamentarios, había una parlamentaria y una ministra que no podía firmar la Mauro, compraventa es de la que Casa de estaba, Allende. estaba sobrecalificada. Pero mira, yo quiero decirte Estaba una cosa. sobrecalificada. Pasó por encima. No, es que estás equivocado. Ah, ¿no? Porque ese decreto, Ya. aunque tú, mira, será inconstitucional el decreto que autorizaba la venta de la Casa de Allende, Sí. ¿no? Y que Francisca Moya, la abogada jefa de la presidencia, lo revisó
y dijo de que en el fondo no era su pega. Sí. Vaya a saber Se uno dio cuál era cuenta la que pega. estaba malo, pero no le Pero es quiso que no, decir al no avisó. presidente. Claro, era como si uno fuera como un inspector del SAC y tuviera que revisar un cargamento de fruta que entra a Chile y la verdad que no tenía mosca de la fruta. Venía envenenada la fruta, pero no tenía mosca de la fruta. Y su pega es decir, sí tenía mosca de la fruta. Claro. Y por muy envenenado que venga, entonces no tenía. Mira, ahí tiene el superpoder de arreglar el mundo. La larga amistad del presidente Boric con la cuestionada jefa jurídica por la casa de Allende. ¿Y si se inmoló la señorita así como... Ahora, dicen, esa es una foto del año 2019, pero dicen de que ella podría tener el superpoder de quedarse callada. O el superpoder De morir de en la pasar rueda. piola, de morir en la rueda para no, digamos, afectar Esa es otra al teoría. de arriba. Pero esa El gente suicidio- mal el suicidio pensada, mire, político. esa gente, ¿no? Que no quiere al país. Es gente que quiere dividir a los chilenos y no cree en el amor. Esa es la gente que dice eso, porque son dos seres de luz, déjenlo vivir. Ahora, lo que te digo es que el decreto era inconstitucional e ilegal, claramente, a lo menos inconstitucional. Pero, para que tú sepáis, estaba desconstruido, tenía perspectiva de género y enfoque interseccional. Entonces estaba perfecto. Con eso bastaba. Estaba de acuerdo con la otredad. Exacto, con eso En bastaba. el Así territorio que habitan. Exacto, es que yo habitaba en el territorio. No, pero además increíble como te digo, decía, es que a mí no era mi pega. No era mi territorio que habitaba. No era mi territorio el decir que el decreto que iba a firmar el presidente era inconstitucional. Maravilloso. No, es una cuestión ¿Y increíble. todavía está en el puesto ya? Y aunque usted no lo ¿Has crea, visto señor y estamos señor, grabando? mientras estamos ahora en este momento y probablemente mucho después, ella sigue en su cargo. Ya. Porque ¿cómo vas a mover a ese ser de luz de ese lugar? Imposible. Es que de ahí viene el dicho, don Mauro. Sepa moya. Sepa Moya. Aquí, Preguntémosle si aquí sabe. Sepa. no, mire, para que usted Ya. sepa, señora, aquí no pagó Moya. Y parece que no va a pagar por ni un lado. Parece. Ya, Mauro, tenemos, mira, ¿Qué tenemos tenemos? archivo, tenemos Maletec, tenemos los superamigos, pero nos falta ¿Qué nos faltó? aquella parte importante del principio de nuestro programa, A ver, es muy importante, sí. el momento hermoso. Muy bien. Momento hermosito. Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esta Esto huevada es un delito. Y es la única manera de hacerlo. Salud ¿Listo? grande, ¿eh? No necesitamos saber más. Delito. Con eso usted, señor y señor, ya tenemos... Porque usted creerá que acá nos vamos a olvidar de Hermosilla. Jamás nos olvidamos de Hermosilla. Oye, Tenemos nuestro ¿dónde momento está Hermosillo. Hermosilla entre tanta gente que ha entrado, que ha salido, que para allí y para acá? Mira, ¿Dónde es como está? una ruleta esta cuestión, pero a esta altura lo que se sabe ¿Ya? es que está en Capitán Llaver todavía. Ah, todavía está en Ahí está Capitán. Capitán Volvió a Llaver. Capitán Llaver. Sí, Lo tuvo echaban de menos. una salida. Oye, en esa cuenta celular, nunca nadie había gastado tantos minutos en tan poco tiempo. Que Cuando fueron estuvo los afuera. 10 días que estuvo afuera. Ese celular ni le cuento, pero bueno. Reventó- Pero ya volvió reventó hasta la Capitán tarjeta Llaver. esa. Ah, Está ya. en esa tarjeta. Oiga, no quiero... Ahí ningún descuento alcanza. Ya, Momento Mauro. Hermosillo, Fred. Muy Dicho bien. esto, entonces, presentado a los super amigos, momento Hermosillo, las tradiciones se respetan, Mauro. ¿Qué me dice de este A ver, titular, Mauro? cuenta. Mira. Dice la Bio Bio, sobreseído, Corte exculpa a notario Leiva, pese a que reconoció envío de informe al exministro Poblete, Mauro. Por eso está tan entonces aproblemado su tatarabuelo, el Chuta. primer notario que llegó a Chile. Increíble, claro. Sobreseído este caballero. Yo creo que el notario Ancalado Leiva, aunque tú no creáis, se murió de nuevo cuando supo de esta denuncia. De nuevo. Se Sobreseyeron. inmortal. Dice que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, sobreseyó al notario Francisco Leiva Carvajal en la investigación interna que se inició en su contra, Mauro, por filtrar antecedentes reservados al exministro de ese tribunal de alzada, Juan Poblete Méndez. Esta indagatoria entonces se cerró sin que el fiscal judicial consiguiera probar o descartar los hechos, Mauro, dice Mira. parte de esta nota. Qué increíble esta ¿Cómo dejaron noticia. esta- Es que lo que pasa, yo creo, mira, lo que ocurrió acá es que a este señor Poblete le incautaron el celular en el contexto de la denominada Operación Topógrafo, donde básicamente se imputa de que hubo seguimientos, hubo interceptaciones telefónicas que fueron obtenidas de una manera fraudulenta Claro. en el contexto de la ley de inteligencia, donde un general de ejército que también está imputado, Chafir Nazar. Chafir Nazar, Jefe de inteligencia del ejército. jefe de inteligencia del En ese ejército, sostuvo en su momento de que había, señor y señor, agárrese, porque esto es impactante, había una operación de inteligencia boliviana y que habían agentes bolivianos en Chile ¿Ya? tratando de hurgar
los más profundos secretos de la defensa nacional. Eran como mujeres, entonces, ¿no? eran dos mujeres bolivianas. Las Matajaris Las bolivianas. Matajaris bolivianas. Y resulta que, entonces, lo que se hizo fue pedir al ministro de turno, hay un ministro de turno en todas las cortes de Chile, que tienen que conocer las peticiones de ley de inteligencia para poder hacer interceptaciones de comunicaciones. No es llegar a interceptar. No es llegar a interceptar. Entonces, en el contexto de la ley de inteligencia, el ejército solicitó precisamente, la Dirección de Inteligencia del Ejército solicitó interceptar ciertos números y en la petición decían que estos números correspondían a estas bolivianas que serían sospechosas de ser agentes de la unidad de inteligencia boliviana que yo nunca he escuchado que exista, pero debe existir. Alguna debe ser una rama de la Armada boliviana, obviamente. Bueno, y el asunto es que los teléfonos que se indicaron no correspondían precisamente a personas bolivianas ni agentes de inteligencia de ese país, sino correspondía a periodistas y a personas que al interior del ejército habían hecho denuncias de corrupción. Pero espérate, en ese contexto entonces a Poblete se supone que él sabía de esto, lo confesó además en una declaración que hizo en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y que se puso de acuerdo con este general de ejército, ¿no?, para falsear esa información, ¿no? Decir que estos números eran de terceras personas. Bueno, y ahí entonces se abrió una imputación. Ahora, cuando el señor Poblete van y le incautan el teléfono, encontraron armamento que no estaba registrado, encontraron... Oye, ya vamos a ver ese Poblete. Pero el punto es el siguiente. El punto es que a él le incautan el teléfono y ahí empiezan a observar que hay muchas comunicaciones y ahí habían WhatsApp entre el notario Leiva y el señor Poblete. Y esto básicamente para los efectos de generar gestiones muy humanitarias por parte del señor Leiva. Con vocación. Con vocación, porque él, bueno, la notaría la hace por lucro según él, pero todo lo demás lo hace con amor. Entonces, lo que él hizo fue comunicarse con Poblete para tratar de ayudarlo, porque paralelamente a Poblete lo habían trasladado a la Corte de Santiago. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque no redactaba los fallos. Es una cosa, y le decían, oye, Poblete, tenéis que redactar los fallos, tenés una sentencia de hace como varios meses. Y Poblete, ¿tú sabes lo que hacía? Estoy que lo hago, dijo. ¿Tú sabes lo que hacía? ¿Qué hacía, Mauro? Nada, pues, Freddy, no redactaba los fallos. Entonces, mira, en una tradición que yo digo que es muy nefasta, y esto también lo saben muchos magistrados, sobre todo en las asociaciones de magistrados, una de las sanciones que se aplican, ¿no?, en la práctica a los jueces es trasladarlos. Claro. Entonces, en este caso, en la práctica lo que se hizo fue sancionar, entre comillas, a Poblete, porque no redactaba los fallos estando en Santiago. ¿Tú sabes dónde lo cambiaron? ¿A dónde, Mauro? A Copiapó. Y allá, ¿tú sabes lo que hizo, o más bien lo que no hizo Poblete? Redactar fallos, Freddy. Siguió igual. Siguió igual Poblete, lo sacaron. Vaticana, o sea, el gallo no estaba ni ahí a redactar fallos. Llegaba a conocer la cuestión, decía si estaba de acuerdo o no, pero no quería redactar los fallos. Entonces le abrieron un sumario. Y para enfrentar esta situación complicada, porque podían destituir a Poblete por no hacer la pega, entonces ahí Leiva le habría básicamente filtrado información del sumario que se estaba siguiendo en contra de Poblete. Ahora, varias preguntas. La primera. ¿Cómo supo Leiva eso? Exacto. ¿Cómo supo Leiva? ¿Cómo obtuvo Leiva esta información? Claro. ¿No? Porque se supone que hay información reservada. O sea, tiene contacto bueno Leiva en el Poder Judicial. Ahora, según Leiva, según lo que decía Leiva, era que esta información él no se acordaba. Veamos lo que dijo Leiva. A ver qué es lo que dijo Leiva sobre esta información. Vamos a ver. Dijo, Leiva aseguró que vio a Poblete, comillas, en una situación personal compleja, lo que llevó a invitarlo a un café y mantener posteriores comunicaciones. Su intención fue ayudarlo a reconocer sus errores y a buscar alternativas como su traslado a una fiscalía judicial y optar por la jubilación. Mira qué buena onda. A reconocer sus errores, él es como un sacerdote. Mira, y sobre cómo llegaron a él los informes del cuaderno de remoción que terminó enviando al exministro, Leiva aseguró haber hecho, comillas, los esfuerzos más importantes para poder determinar quién se lo remitió. Mauro, pero no logró recordarlo. Y sí haciendo los esfuerzos más importantes, Freddy. Oiga, qué tremendo. ¿Pero qué esfuerzo comió pasa, Freddy? No sé, pues, Mauro. Pero mire, lo que sí logró recordar es que esos antecedentes circulaban ya entre las esferas judiciales o de abogados. Son dos antecedentes pretéritos que constaban ya en el expediente de remoción. No se pudo acordar, Mauro. No se pudo acordar, pero mira, dice que hizo los esfuerzos. No sé cuál es los esfuerzos más importantes para recordar. Se concentró, comió pasa, tomó un batido de omega 3, Freddy.
para poder recordar. Hizo una ouija con su tatarabuelo, Mauro. Frutos rojos, Freddy. Tomó tecito de jengibre, señora. Usted sabe que el tecito de jengibre con frutos rojos, usted al tiro se acuerda de todo. Hizo una cazuela elefante. Lo hizo todo. Invocó al notario Ancalado Leiva. Hizo todo y no recordó de dónde sacó esos antecedentes reservados que le mandó a Poblete. No sé, pero después dijo otra cosa. Dijo, es que circulaban en medios, ¿no? En los abogados todos se supone que lo saben. Fíjate que yo soy abogado y no tenía idea de estos antecedentes. Ahora, yo también tengo que reconocer que yo estoy fuera de esos círculos, porque usted sabe que a mí ni siquiera el ministro Ulloa me mandaba poemas todas las mañanas. Hagamos ciencia ficción. Una cosa increíble. Hagamos no me ciencia mandaba ficción. poemas. Ulloa, esto hay que ¿por qué no me mandas entenderlo? Un poema. Un poema. Por último, un versito. Es un versito, claro. Algo. Una imagen. Así puede ser un unicornio con un arcoíris. Algo, Ulloa, manda. Por favor. Yo también soy abogado, litigo. Por favor. ¿Cómo se llega a tener ese expediente, Mauro? ¿Cómo se podría llegar? Estamos haciendo ciencia ficción porque esto hay que entender de la ciencia ficción. Claro, lo que pasa que hay que tener acceso al expediente, porque el expediente es reservado. ¿Cómo un notario puede tener acceso a ese expediente? Es que tiene que ser, no es lícito tener acceso a ese expediente. Yo creo que es menos lícito compartírselo a la persona que está siendo investigada en ese expediente, ¿no? Y hay que recordar que obviamente todas las personas que son auxiliares de la Administración de Justicia tienen ciertos deberes, y por eso es que él fue, el notario Leiva, objeto de una investigación. Pero esa investigación, Freddy, aunque tú no lo creas, aunque usted, señora, no lo crea, no llegó a nada. ¿Usted sabe por qué? Porque a pesar de que fueron publicados los chats, de que esos chats fueron obtenidos por parte de la PDI del celular del señor Poblete, aún cuando el señor Leiva fue y reconoció que él había mandado estos chats con esa información y que declaró lo que usted vio, aunque usted no lo crea, el fiscal que estaba a cargo de la investigación de esta causa, el fiscal judicial, o sea que es parte del Poder Judicial de la Corte de Apelaciones, dijo de que no habían antecedentes suficientes para acreditar esto. Veamos los chats. A pesar de eso, no habían antecedentes. Mira, estos son los antecedentes que no eran suficientes. Ya, pues esto fue lo que publicó siempre. Reconocidos por Leiva, claro. Eso es lo más increíble. Y desde las investigaciones judiciales al respecto. Exacto. 20 de mayo, ya, usted es juez Poblete, yo soy Leiva. Ya, dale. 20 de mayo de 2022. Preocupado con su tema, ver cómo puedo ayudar. ¡Puchas! Si pudiera, le acepto con el mayor gusto. Mayor, ¿le gustaban los mayores tenientes? Sí, sí. Hay varios supremos que le quieren tratar de ayudar, pero esta está difícil, ¿eh? Por eso sería bueno ver alguna estrategia y pedir apoyo con algo concreto. Sí, pero todavía queda plazo. Vamos con otro, mira, el mismo día esto. En el informe debería ceder en algo y pedir algún traslado o algo para darle opción a una última oportunidad. Si no, está muy fea la cosa, señor. Irse a una fiscalía, como se propuso en su oportunidad, eso podría ser una opción. En San Miguel se abrió un concurso de la Fiscalía de la Viviana Toro. Parece que ni siquiera ha salido en el diario oficial. Mira, ya se está repartiendo. Sí, Mauro, hoy te está largo este chat. Sí, o pedir traslado con algún fiscal o algo así podría considerarse e incluir esa posibilidad en el informe para que vean su intención. Actualmente, dice, los ministros no han visto una autocrítica suya. Si la ven, podrían revisar su situación. Como está la cosa, se ve muy mal. Sí, señor, esa es la verdad. Gracias. Ahí voy a buscar si es que algo encuentro. Y sigue, Mauro, mira. No. Sí, no, esta cuestión es para largo. Lo importante es pedir algo concreto en el informe, hacer una autocrítica y pedir una oportunidad. De no ser así, creo que la destitución sería un hecho. El martes podríamos tomarnos un café y ver cómo conseguimos apoyo. ¿Le parece? Antonio Ulloa, me dijo que quería apoyarlo, que estaba muy preocupado por usted. Él tiene buena llegada arriba. Yo le había contestado y no sé qué pasó. Todo quien de verdad quiera ayudarme puede hacerlo. No tengo ningún problema e incluso no es necesario pedirme autorización. Ya, señor, nos ponemos en campaña. Ahora vamos con la última, Mauro. Chuta. ¿Cómo estás, señor? Su señoría. Su señoría, perdón. Esto es el 25 de mayo, 5 días después, ya. Mauro. Podríamos juntarnos hoy, lo puedo ir a ver a su casa, donde usted disponga. Se recibieron informes del presidente de Copiapó y es bien lapidario, dicen, ¿no? Por lo mismo, debe ver una estrategia para evitar derechamente la remoción. Sé que es súper complicado, pero hay que hacer algo concreto. Si no, la cosa está fea. El ambiente en la Suprema no es nada favorable.
usted me dice, y le responde aquí Mauro. Esa 26 de mayo, así. ¿A qué hora era? Debe haber sido como a las 11:30 de la tarde, de la mañana. Recién despertándome. ¿Cómo está usted? Muy bien, señor. Esto es el día siguiente. ¿Está preocupado por usted? ¿Tendría tiempo para juntarse ahora en la tarde, como a las 4? Así le comento mi opinión después de hablar con varios ministros. Ya, señor. Y ahí le envía el informe de la Corte Suprema. Le envía, sí. Pues. Mira. Informe Corte Suprema, cuaderno de remoción. Ahí están los informes. O sea, Esto lo trajo Zipper Mauro, todo esto. Sí, esto es Zipper. Mira, esto es bien insólito, hay que decirlo. Porque... ¿Qué es la gravedad de este asunto, Mauro? A ver, mira, hay varias cosas que nos han dilucidado. De partida, cómo Leiva hace como una suerte de operador judicial. Él señala que habló con ministros de la Corte Suprema, o sea, ya estaba haciendo gestiones acerca de lo que iba a ser el eventual resultado de un proceso que se estaba siguiendo, de un sumario que estaba todavía en desarrollo. Eso ya es llamativo, ¿no? Porque Leiva, mal que mal, es notario. Él fue secretario, en todo caso, de 2 ministros de Corte Suprema, ¿no? De Libedinsky y de Mario Garrido Montt, ¿no? Y ahí aterriza en una notaría. Entonces, claro, conoce el ambiente en la Corte Suprema. Además, gran parte de los ministros de la Corte Suprema, en la actualidad, que están ejerciendo, eran relatores de la Corte en la época en que Leiva era secretario de estos presidentes de la Corte. Entonces, ahí se van conociendo, ¿no? Pero igual es una gestión que yo diría que es a lo menos impropia, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, el estar enviando todos estos antecedentes que él no pudo haber conocido lícitamente, ¿no? Porque, o sea, nadie puede haberlos conocido lícitamente. Él dice que no se acuerda de dónde lo obtuvo, pero después dice que estaban en unos chats de abogados. Bueno, quien lo haya subido al chat de abogados es alguien que obtuvo esa información de manera ilícita, ¿no? Entonces, eso también queda como un poco en el aire. Y, como te digo, todas estas gestiones paralelas dan cuenta, obviamente, de que este sumario, o por lo menos el entorno en que se estaba realizando esta investigación, no era de las más transparentes, ¿no? Había una operación para salvar, pero ¿para salvar por qué? A un juez que, la verdad, te lo digo derechamente, debió haber sido destituido desde un comienzo. No puede ser que un juez tenga meses y meses de demora en escribir un fallo. Es que estaba deprimido, que se sentía mal. Toma una licencia, pues, señor. Oye, ¿me entiendes? Pero es el tema. Y después se va a Copiapó y hace lo mismo. Sí. Y a ese señor, fíjate, además, de nuevo, la lógica, que yo diría que es bastante tramposa, ¿no? De utilizar un mecanismo como el traslado, ¿no? Como una suerte de sanción o de premio de consuelo para salvar a una persona que sencillamente no estaba haciendo su pega. Entonces, ahí estaban viendo, mira, en San Miguel se abrió algo, usted tiene que pedir un traslado a algún lugar. Oye, pero habitualmente los trasladan a regiones, fíjate. ¿Y qué es lo que pasa con la justicia, la jurisdicción en esa región, que tiene que ser depositaria finalmente de muchas de estas personas que son trasladadas desde capitales regionales más grandes, claro, ¿no? Como si importaran menos como que si importaran menos que, claro, que el resto del país. Entonces, eso, como te digo, da cuenta, es bien indicativo de las lógicas con que se manejan en la práctica muchas veces este tipo de casos. Sí, yo escuchándolo a usted, veo que hay 2 hebras en este caso, y ambas preocupantes. Una hebra es lo que usted señala, este juez Poblete. ¿Por qué se protege tanto? ¿Quién es? Sus conexiones con el mundo militar, con inteligencia, en la operación Topógrafo, en fin. Defendió este jefe de seguridad por el ahora ministro Matus, ¿no? Ahí tenés, Jean-Pierre Matus de la Corte Suprema. Que fue salvado por izquierda y derecha para no pasar al Senado y ser destituido potencialmente. Pero la otra hebra, y aquí es lo interesante de este fallo, es el propio notario Leiva. Como usted dice, esa hebra no se tiró. ¿Por qué? ¿Cómo supo todo esto? ¿Cómo tenía información? ¿Quién le pasó el informe? En fin, claro. ¿A quién contactaba? Él dice, vamos a ver más arriba. ¿A quién va a ver más arriba? ¿Por qué un notario tiene tanto poder en el Poder Judicial, en la alta esfera del Poder Judicial? Y esa hebra, con este informe, ¿no? Con este fallo, queda sobreseída, queda claro, cortada. Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Se trataron de proteger cortándolo? Esa es la duda que uno le queda como ciudadano, ¿no? Lo que pasa es que también, Freddy, hay que señalar que acá, ¿no? Se hace también mención a quién lo iba a ayudar. O sea, Leiva le dice que hay un ministro de la Corte de Santiago que está dispuesto a ayudarlo. ¿Tú sabes quién es ese ministro? ¿Quién, Mauro? El ministro Ulloa. ¿Y quién es el ministro Ulloa? El ministro que está involucrado en los chats con Hermosilla, donde Hermosilla con Ulloa se habrían coludido para los efectos de poder coordinarse
para nombramientos en distintos cargos judiciales. Todos los caminos ¿no? conducen a Hermosillo. Entonces, todos los caminos conducen finalmente a este grupo, ¿no? Claro. Que generó una red de corrupción judicial que se está investigando en la actualidad, ¿no? Entonces aparece mencionado Ulloa también ahí, ¿no? Bueno, y Poblete ni hablar. Ahora, hay que decir que Poblete, eso es una noticia relevante, va a tener que enfrentar a la justicia precisamente respecto de los graves cargos que se le están imputando en la operación Topógrafo, porque la Corte dio la luz verde, ¿no? Los jueces tienen una suerte como de fuero, como muy similar al fuero parlamentario, en el sentido que no se les puede perseguir por actos que hayan hecho en ejercicio de sus cargos si no hay una autorización por parte de un tribunal superior, que son las denominadas querellas de capítulo. Y acá se acogió esto y por lo tanto la Fiscalía va a poder llevar a juicio a Poblete por cargos que son muy graves. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que, como te digo, en este caso hay un fiscal judicial. No es un fiscal del Ministerio Público, es un fiscal que es parte del Poder Judicial, de la orgánica, de la estructura de los tribunales. Y este fiscal está a cargo, entre otras cosas, de hacer investigaciones, por ejemplo, en casos disciplinarios en contra de jueces. Y en este caso, el fiscal judicial que llevó, ¿no?, la investigación respecto del notario Leiva, llegó y dijo, ¿sabe qué? No hubo antecedentes suficientes para poder establecer ¿no? la veracidad de esto. Pero si Leiva fue y le reconoció estos chats, o sea, ¿qué más quiere? Están los chats, Freddy. Veamos la resolución, Mauro. Sí, es que increíble, Mauro, todo lo que usted está contando. No es posible asignar mérito suficiente a la versión difundida por el medio de prensa. Mauro, esa versión difundida es de investigaciones. Es de investigaciones, sí, ni siquiera pidieron los antecedentes. De investigación. Bueno, de momento que no están disponibles en las comunicaciones originales ni imágenes de captura de pantalla de los supuestos mensajes de WhatsApp o sus transcripciones, ni los documentos que presuntamente se habrían compartido conforme se consigna en dicho trascendido. Tampoco se singularizó la fecha específica en que tales comunicaciones se hubieran verificado, ni existe información bastante que permita asentar el origen o forma de obtención de los documentos a los que se alude. Repito, CIPER sí. Sacado de investigaciones. Bueno, ahora el punto, como te digo, es que llama la atención esta resolución, ¿ya? Porque el propio Leiva, en esas declaraciones que vimos, estaría reconociendo precisamente la existencia de los mensajes con Poblete y estaría reconociendo el envío. Sí, pues él habría reconocido esto, ¿no? Y habría señalado que mandó esto y por eso está la explicación, que no se acordaba de dónde lo obtuvo. En un momento de amnesia lo reconoció. Bueno, no sé, quizás no está dentro del expediente del fiscal, lo que sería una locura. Ahí tiene cara, ahora, ahí está pensando, chuta. Está pensando ¿Cómo se llamaba mi notaría? ¿Dónde conseguí esos antecedentes? Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para recordar. Ahí se había tomado unas cápsulas de pasa, ¿no? Y omega 3. Pero fíjate que lo interesante es que la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Pleno, ¿no?, acogió esta recomendación del fiscal, porque el fiscal que investiga esto tiene que mandar los antecedentes al Pleno de la Corte, todos los ministros de la Corte de Santiago, ¿ya? 18 de los ministros de la Corte estuvieron por finalizar la causa, ¿no? Y solamente 5 estuvieron por ordenar que se siguiera investigando. Ahora, te insisto, acá el argumento era que no habían antecedentes suficientes, o sea, lo que usted vio no es un antecedente fidedigno ni suficiente para los efectos de poder investigar más profundamente y de poder además eventualmente ver una sanción, pero 5 se opusieron, ¿no? Y los 5 que se opusieron hay que señalarlo. Doña Romy Radeford, Jorge Luis Cepeda, Fernando Guzmán, Miguel Eduardo Vázquez y Maritza Elena Villadango. ¿Son titulares de la Son titulares de la Corte. Ahora, también acá hay otro elemento que es un poco perverso, ¿no? En el sentido que también hay un plazo de prescripción, o sea, se pueden investigar estos casos solamente 2 años hacia atrás, lo que es bastante extraño porque hay otras responsabilidades, ¿no?, que se extienden por más años, ¿no? Desde luego la responsabilidad penal, ¿no?, que es el doble a lo menos, ¿no?, responsabilidad civil y de otra naturaleza. Entonces parece que la responsabilidad administrativa en el ámbito judicial debiese tener un periodo un poquito más extenso. Pero bueno, ese es el resultado. Al final, el notario Leiva va a seguir en su cargo, que lo va a poder ejercer hasta que tenga 75 años a lo menos, ¿no?, o más allá, vaya a saber uno, depende si se aprueba o no la ley, al día de hoy, hasta que se muera, y sin ningún otro problema ni reproche, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Y esto va, yo diría, minando la credibilidad
de nuestras instituciones, ¿no? Sí, para cerrar el tema Leiva, entonces, Mauro, mire, veamos esta última parte de la resolución. Dice que este tribunal pleno comparte la propuesta de sobreseimiento planteada por el señor fiscal instructor, por cuanto del mérito de los antecedentes allegados a la investigación no se vislumbran elementos que permitan establecer responsabilidad disciplinaria del investigado señor Francisco Leiva Carvajal en los hechos que fueran objeto de investigación. Esto significa que se cierra la causa y no pasa a la Suprema. Exacto, nada. Una lápida. Acá murió. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada, esto se olvida. Mira, y además esta cuestión ya es bien singular, ¿eh? Porque ya, esto es Leiva. Pero ¿te acuerdas del ministro Ulloa, Antonio Ulloa, ¿no? Que está ahora siendo investigado, que incluso, ¿no?, fueron a incautarle a la Corte de Apelaciones de Santiago celulares y cosas? Eso causó un revuelo, ¿no? Cuando por primera vez se conocieron, ¿ya?, los chats entre Hermosilla y Ulloa, fíjate que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó los antecedentes para ver si es que le abrían una investigación. Y tú sabes que, de nuevo, el Pleno de la Corte de Santiago decidió no abrirle una investigación a Ulloa. Mira. Lo que es bastante insólito. Nuevamente la Corte de Apelaciones de Santiago. La Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Y qué es lo que ocurre en esto? Cuando después, tiempo después, estalla el tema de Verónica Sabaj, que también es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, fíjate que ahí la Corte Suprema toma carta en el asunto. Porque si no... Y antes de que la Corte de Apelaciones de Santiago sesionara en pleno para ver qué iban a hacer con Sabaj y con Ulloa, la Corte Suprema, como te digo, una hora antes sesionó y dijo, ¿sabéis qué? Mira, uno, le vamos a abrir un expediente de remoción a Sabaj, y dos, le vamos a ordenar a la Corte de Santiago que le abra una investigación a Ulloa. Y una vez que termine la investigación, la Corte de Apelaciones de Santiago de Ulloa, ahí nosotros, Corte Suprema, vamos a ver qué vamos a hacer. La investigación contra Ulloa sigue. Pero lo que voy, ahí parece que un problema, Freddy, en el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, hay muchas personas que miran esto con desdén porque podría existir, digamos, esta teoría de defensa corporativa. Se ve como que si se estuvieran defendiendo se ve mal, digamos, para decirlo suave, se ve mal. Se ve mal. Póngame la música, señor. ¡Vamos! Se ve mal, se escucha mal, se siente mal, se huele mal, todo pero mal. son apariencias, por Freddy, porque esos son los cagüines de los que no son verdaderos chilenos, los que no quieren al país, quieren dividir a los chilenos y chilenas, y sobre todo, señores y señores, esa gente mala que no cree en el amor. Así que usted no le haga caso, nosotros lo revelamos, nosotros le contamos nomás para que usted sepa. Póngame un titular, para irnos antes de la pausa. Ponga el titular. Caso Hermosilla, CIPER, Corte de Santiago se declara incompetente y no acoge una solicitud para suspender al ministro Ulloa. Lo que usted decía, ¿qué está pasando en la Corte de Apelaciones de Santiago? Hacemos una pausa, seguimos contra la maquinaria. La máquina no para, Freddy, esto que está desatada en todas partes, nos trae novedades, noticias, a veces dice que sí, a veces dice que no, para adentro, para afuera, en tu casa, en Capitán Llaver, en San Miguel, se sobresee. Oiga, todas esas cosas están enredadas, nosotros acá se las explicamos porque nosotros acá estamos atentos a lo que está haciendo la maquinaria y se lo contamos toda la semana en Stock Disponible, Franja de Asa. Nos fuimos a pausa, Mauro, mientras grabábamos este programa. Sí, claro, mira lo que pasó, a ver. Formalizan a Katy Barriga por uso de fondos públicos, le mantienen el arresto domiciliario nocturno. Esto pasó al mediodía de hoy. Tal cual, ¿Qué me dice, Mauro? Mira, ahí está Katy Barriga, ahí va a salir en las mañanas a la feria, después va a trotar, va a hacer todas sus actividades y tipo 6 de la tarde se va a ir a su casa, va a dormir y con eso Freddy va a estar descontando, si es que la condenan, un día completo de pena por el arresto domiciliario nocturno. Si es muy notable esta cuestión. La audiencia, Mauro, de formalización se encontraba presente la imputada junto a su pareja, el diputado Joaquín Lavín. ¿A qué hora fue la formalización? No pudo ir al Congreso. Oye, no pudo ir al Congreso, pero yo creo que la formalización para que haya estado, el diputado Lavín tuvo que haber empezado a tipín mediodía. Porque si no es muy raro que haya aparecido, digo yo. A ese pobre... Ese pobre hombre no lo pueden hacer sufrir tanto. Es muy temprano la audiencia. Es muy temprano, imagínate a las 11 de la mañana. ¿Cómo se te ocurre una audiencia a 10 de la mañana? Mauro, increíble. Es que la prensa es muy pesada. Era a las 9:30 empezaba, llegaron a las 9:35 a la... mira. Ahí viene quien se quedó dormido. Ahí, mira la cara. No, notable. Pues, mira, oye, y a pesar de todo, que no la llevaron con
el chaleco amarillo, ella fue de amarillo. Sí, por si Obviamente, acaso. fue por si acaso, ¿no? Con su traje amarillo. ¿Qué ¿no? significa que sean 60 días más, Mauro, De investigación. A ver, lo que ocurre es lo siguiente, porque mucha gente, ¿no? Está como un poco sorprendida. Y yo lo entiendo ustedes, señor y señor, porque en el fondo, una semana, Katy Barriga está en su casa. A la otra semana está en la cárcel de mujeres de San Miguel. Y otra semana está en la cárcel y la otra semana está con arresto total. Después vuelve a entrar y después sale con arresto nocturno. Entonces nadie entiende nada de esta cuestión. Bueno, lo hemos explicado varias veces. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Lo que pasa es que Katy Barriga está aún en un proceso de investigación. No se ha enfrentado a un juicio propiamente tal donde se va a exhibir toda la prueba. Ajá. Y a partir de eso un panel de 3 jueces va a tener que establecer o descartar si ella tiene una responsabilidad penal. En caso que lo establezca, ahí la condenan, ¿no? Por los delitos que eventualmente se acreditan. O sea, en rigor, no ha empezado el juicio. No ha empezado el juicio. Entonces, durante el periodo de la investigación, Freddy, se supone que tú tienes la presunción de inocencia y por lo tanto, para aplicar medidas cautelares como arrestos domiciliarios, como, qué sé yo, arraigo, firma o prisiones preventivas, hay que atender hacia que se dan ciertos elementos que establece la ley para ello. No es cualquier cosa, no es una pena anticipada. Y dentro de los elementos está lo que se ha invocado, en este caso por lo menos, el denominado peligro para la seguridad de la sociedad, ¿no? Que después de un largo debate de muchos años, muy polémico, con mucho populismo penal, hay que decirlo, la ley ha establecido ciertos parámetros para definir si una persona es o no un peligro para la seguridad de la sociedad, a fin de definir si es que corresponde o no que esté en prisión preventiva. Son criterios que el juez puede considerar, no son obligatorios, pero están en la ley. Dentro de ellos es, ponte tú, ¿cuál es el número de delitos que se le imputan? A Katy Barriga se le imputan varios delitos de distinta naturaleza reiterados, ¿no? Falsificación instrumental, fraudes al fisco, etc. Segundo, la pena que tiene asignada a esos delitos para el caso en que la condenen, por ley, ¿no? Y esas penas que tiene asignadas, sobre todo el fraude al fisco, son penas que en caso de ser condenada ya no podría cumplir en libertad. No da la posibilidad de solicitar el cumplimiento de esa sanción en el medio libre, ¿no? Con una libertad vigilada. O sea, tendría que irse, en resumen, tras la reja, a cumplir ahí en la cárcel. ¿Ya? Esos son 2 factores. Lo otro es la connotación de los delitos. Obviamente una persona pública, son atentados en contra del patrimonio fiscal, cometidos por una alcaldesa. O sea, tiene muchos de los elementos que dan cuenta, Freddy, de que ella sería un peligro para la seguridad de la sociedad. Pero el problema es que cuando se revisa esto, primero lo revisa un juez de garantía. Y los tribunales de garantía, Freddy, están integrados por hartos jueces. O sea, nunca te va a tocar uno solo. Y cuando te cambia de juez, puede cambiar el criterio del juez sobre si es que acá se da o no el peligro para la seguridad de la sociedad. Pero uno dirá, bueno, entonces jugar a la ruleta, más o menos, porque esa resolución que pueden adoptar estos jueces, entiendo que ese tribunal tiene 9 jueces, fíjate, que se van rotando. Bueno, esa resolución es revisada por la Corte de Apelaciones, en este caso Santiago. La Corte de Apelaciones de Santiago está constituida por varias salas de a 3 miembros. Y para evitar de que se dé esta rotación y que vaya jugando un poco al casino, entonces se radica en una sala. O sea, cada vez que se vaya a revisar las medidas cautelares en contra de Katy Barriga, siempre va a ser la misma sala que la va a revisar. La que va a revisar. Entonces, la lógica de eso es pensar de que la sala de la Corte de Apelaciones, en su integración, no va a cambiar, por lo menos durante un periodo de un año. Cambia una vez al año. Y que eso es estable. Pero adivina qué, Freddy. No me diga que cambian. Esas cosas cambian. ¿Y qué es lo que ocurrió? Todo cambia en la vida, pues, Mauro. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Y cambia la integración. Y justo, Freddy. Cambió. Justo. No me diga. La semana pasada, la nueva integración de la sala en que está radicado esto, dijo que no, que Katy Barriga no debía estar en prisión preventiva. Dijo algo peor, de hecho. Porque antes siempre ella pasaba de prisión preventiva a arresto domiciliario total. La nueva integración de la sala dijo, ¿sabe qué? No, ella no tiene que estar ni siquiera en arresto total. Ella tiene que estar solo en arresto nocturno. Y ahí quedó, le tocó buena integración de la sala, porque la sala es la misma. Claro, entonces tú vas insistiendo hasta que te toca una integración, ¿no? Digamos, la ecuación que te permite salir. Y en este caso le tocó. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió hoy día? Para que usted lo entienda, señor y señor. Ella salió la semana pasada por una decisión de la Corte de Apelaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora ella tenía una audiencia donde le iban a agregar nuevos hechos a la formalización. ¿Por qué? Porque obviamente en un comienzo, ponte tú, te voy a inventar, existían 20 hechos, ¿ya?
por los cuales a ella se le están imputando de distintos delitos. Pero la investigación continúa, pues, Freddy. Y se van descubriendo nuevos hechos. Entonces la Fiscalía dijo, mire, yo ya no tengo solo 20 hechos, he descubierto 5 más. Entonces le voy a agregar a los 20 hechos anteriores 5 hechos más. Y ahí, fíjate, es la reformalización. Ahora, cuando se reformaliza, Freddy, tú puedes pedir que se aplique una nueva medida cautelar, porque es más grave, ¿verdad? Claro. O sea, hay más hechos, Sí. por lo tanto eso puede generar una situación más complicada y habitualmente la Fiscalía lo que hace es pedir una cautelar más grave que la que estaba vigente. Así lo hemos Pero ¿sabes visto. lo que ocurrió acá? ¿Qué pasó, Mauro? La Fiscalía no pidió el cambio de la cautelar. O sea, no hubo ni siquiera una discusión. El Ministerio Público no dijo, ya sabe qué, yo la quiero en arresto domiciliario total o la quiero en prisión preventiva. No lo pidió. El juez no lo puede decretar de oficio, ojo, eso es bien importante. Solo puede resolverlo a petición De la Fiscalía. de alguna de las partes o de un querellante. El tribunal solamente resuelve lo que le piden las partes. La jueza no podía, o el juez no podía decir, oye, ¿sabe qué? Yo considero que esto es muy poco, por lo tanto yo resuelvo si no lo piden. Entonces, como la Fiscalía no lo pidió, Perfecto. quedó todo igual. ¿Cuál era el argumento de la Fiscalía para terminar esta historia? Bueno, básicamente decir, ¿sabéis qué? En el fondo es muy difícil, es un cálculo que ellos hacen, que con la integración actual de esa sala, Claro. vayan de una semana a otra a cambiar de a cambiar de criterio, criterio. ¿no? Y aumentarle la cautelar. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual probablemente durante ya un largo rato, Katy Barriga va a estar en arresto domiciliario nocturno durante el día libre para hacer lo que quiera. En la tarde-noche se tiene que ir a guardar a su casa, entre comillas. Y con eso, insisto, lo más notable Mira. es que por cada día de arresto domiciliario nocturno, ella descuenta un día completo de presidio en caso que la condenen. Ayer hablábamos con Cipher aquí, Mauro, y entre los nuevos antecedentes que trajo Cipher era que ella, según testigos, ¿no? 5 testigos de la municipalidad, habría pagado a sus niñeras para un hijo de ella con platas del municipio. Uno de Claro. los antecedentes que puso Cipher aquí. Eso es un en fraude la al mesa. fisco, de partida. O sea, Ya, Mauro, empezar. dejamos pendiente el siguiente A titular ver, vamos. antes de irnos al corte. Caso Hermosilla, Corte de Santiago se declara incompetente y no acoge una solicitud para suspender al ministro Ulloa. Dice que la Asociación de Funcionarios Judiciales pidió que el juez cese en sus funciones tras ser allanado. Pero, como dice esta nota, Mauro, la semana pasada el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se declaró incompetente ante esto, ¿no? En la que se enfrenta esta petición de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales, la OTJ, que pidió entonces que este tribunal dejara suspendido y fuera de su cargo a Antonio Ulloa. Incompetente. Incompetente. A ver, ¿qué significa esto, no? Bueno, básicamente la Corte, ¿no?, recibió una petición de esta Asociación de Funcionarios del Poder Judicial. ¿Y cuál era la petición? Es decir, ¿sabe qué? Nosotros le solicitamos de que este señor, el ministro Ulloa, no pueda seguir ejerciendo su cargo, dado los graves antecedentes que existen en su contra, a lo menos mientras siga la investigación. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Pleno de la Corte? El Pleno de la Corte dijo, ¿sabe qué? Nosotros no podemos decidir sobre esa petición, porque nosotros no tenemos la autoridad legal para poder decidir sobre lo que ustedes están pidiendo. Ahora, ¿cuál era la lógica? De nuevo, ¿te acuerdas que en el bloque pasado dijimos que por una instrucción de la Corte Suprema, porque en un primer momento la Corte de Apelaciones se negó a abrirle un sumario a este señor Ulloa, pero después que se reveló lo de Verónica Sabaj, la Corte Suprema le instruyó Claro, a la Corte la de obligó. Santiago que le abra un sumario. ¿Y cómo funcionan estos sumarios? Hay un funcionario, ¿no?, que forma parte del Poder Judicial, que es este fiscal judicial, ¿ya? Insisto, no es fiscal del Ministerio Público, es un fiscal que integra las Cortes. Y este fiscal judicial tiene varias competencias, ¿no? Emitir informes, qué sé yo, pero entre otras puede asumir la investigación disciplinaria de un juez, ¿no?, por encargo del Pleno de la Corte. Eso es lo que hizo. La Corte de Santiago le dijo, mire, señor fiscal judicial, ya, venga para acá, mire, usted tiene que investigar al señor Ulloa y tiene que hacer una investigación y después cuando termine la investigación usted nos emite un informe y nosotros lo vamos a votar y vamos a ver qué hacemos con el señor Ulloa. Ahora, ¿cuál sería la lógica? La lógica es que la Corte considera que ellos en este momento, mientras se está instruyendo este sumario por el fiscal judicial de esta persona, Ya. ellos no pueden resolver esta materia, sino esta petición de los funcionarios tiene que ir al fiscal judicial. Y el fiscal judicial lo tiene que evaluar y en su caso el fiscal judicial, no otra persona, podría pedirle al Pleno de la Corte de Santiago que lo suspenda. Ahora, más allá de todos estos tecnicismos que yo le he dicho, ¿qué es lo que llama la atención? Porque acá hay cosas, Freddy, que llaman la atención. Antes Mira, que me diga eso, recordemos por qué lo están siguiendo. Ulloa. veamos. Dice acá Cipher,
El 3 de abril del 2021, Hermosilla le envió un mensaje a Benjamín Salas, cercano asesor del presidente Piñera, indicándole el nombre del ahora ministro cuestionado para un concurso en la Corte de Santiago. Antonio Ulloa, sin duda, Ulloa nos ayudará en todo, le dijo Hermosilla a este Benjamín Salas, asesor de Piñera. Lo mismo hizo el penalista con otro asesor de la presidencia, con Pablo Urquizar, quien en marzo del 2021 le consultó a Hermosilla por una serie de temas para cargos de ministros en las Cortes de Concepción, Santiago y La Serena. En este intercambio el penalista le dijo, perfecto, lo más importante, Ulloa en Santiago. El 29 de marzo del mismo año, Hermosilla le escribió a otro asesor de la presidencia, esta vez a Andrés Sotomayor. Hermosilla le dijo, acuérdate en medio de toda la locura de Ulloa, lo vamos a necesitar. Y Sotomayor le dijo, si hay un nombre claro, es ese. Y finalmente, Ulloa terminó agradeciendo las gestiones de Hermosilla, las que dieron resultados en abril de 2021, fecha en la que se convirtió en ministro de la Corte santiaguina. Gracias, estimado Luis Hermosilla, por todo el apoyo que me has brindado para lograr este nombramiento. Lo tomo con responsabilidad y humildad, comprometiéndome a trabajar con esmero y dedicación. Por favor, agradece al señor presidente Piñera mi designación, que tiene un profundo significado para mí y mi familia. Claro, o sea, bueno, ese es el tema, ¿no? Porque Hermosilla, cuando le manda el mensaje al asesor del presidente, que finalmente tenía que decidir quién iba a ocupar ese puesto, no dice poco menos algo así, no, tú lo leíste, pero la idea, el concepto que está detrás es vótenlo a él porque nos va a ayudar, en todo, a nosotros, ¿no? Nos va a ayudar en todo. Entonces, no dice, oiga, nombren a Ulloa porque es un excelente juez, porque es un gallo que sabe de derecho, es un gallo criterioso, un gallo objetivo, un tipo que va a hacer la función de ministro de la Corte como corresponde, en conformidad a la ley. No, dice, nos va a ayudar en todo. Entonces, obviamente eso da cuenta, además de las comunicaciones que mantenía Ulloa con Hermosilla, donde solicitaba gestiones para poder favorecer su nominación y nombramiento como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que obviamente aquí había una trenza bastante irregular. Sí. Pero hay muchos otros chats, ¿no?, que son posteriores a que Ulloa asume como ministro de la Corte de Santiago, donde básicamente se van coordinando para ellos, entre ellos dos, hacer otras designaciones. Entonces esto es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente esto tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato. Cuando se conocen las primeras versiones de estos chats, ¿ya? Acuérdate que la Corte Suprema suspende de inmediato y después destituye a Ángela Vivanco. Claro. Pero respecto a Ulloa no hacen nada. La Corte de Apelaciones de Santiago, lo menos, ¿no? Después, cuando se conoce de nuevo esto, con ocasión de los chats de Verónica Sabaj, ahí entonces la Corte Suprema le ordena a la Corte de Apelaciones de Santiago que haga este sumario. Ya. Ahora, el problema, Freddy, lo raro de todo esto, ya, es que fíjate, ¿qué es lo que pasó con Verónica Sabaj? A Verónica Sabaj le armaron un expediente de destitución inmediato y la suspendieron del cargo. Pero Ulloa no lo han suspendido, a pesar de tener estos claros contactos ilícitos, ¿no? Claramente, respecto de Hermosilla. Y este señor, te lo digo, este señor hoy día está en la facultad de poder integrar salas y fallar casos. O sea, no se ha movido. Tú sabes que yo estando ahí donde tú estás sentado, Freddy Stock, cuando tú estás de vacaciones y tuve el honor de cubrir ese inmenso cargo que tú y puesto en el Living Ciudadano, nosotros invitamos a Nicolás Sepúlveda, del The Clinic. Hablamos sobre este tema. Y yo muy ingenuamente le pregunté a Nicolás Sepúlveda de Clinic, Nicolás, ¿por qué a esta persona no la han suspendido a diferencia de los otros ministros? ¿Y tú sabes lo que él me dijo? ¿Qué te dijo, que habiendo reporteado en el Poder Judicial, lo que él le habrían contado es lo siguiente, es que Ulloa sabe demasiado. Muy bien. Cosas que ocurren. Cosas que ocurren en Chile. En la justicia. Donde está la maquinaria, según pero estas señores. Declaraciones. Obviamente, pero nosotros seguimos peleando contra la máquina. Más fuerza nos da para seguir contra la maquinaria. Nosotros Mauro. no nos vamos a rendir, no nos importa nada que nos manden correo electrónico, cartas, los telefonazos, para que esta sección termine. Por ningún motivo, acá vamos a estar al pie del cañón hasta el último momento porque la máquina no para, nosotros tampoco. Nos vemos la próxima semana, sin falta acá. Stock disponible, Franja de Daza. Hasta mañana. Que estén muy bien, ¿ah? Chao, chao.